Buenas, somos el grupo número 5 y venimos a explicarles sobre la arquitectura renacentista y manierista. Nuestros integrantes son Maico Arias, Yaciel Jiménez y Abel González. Vamos a empezar con la arquitectura renacentista. La arquitectura renacentista constituye toda aquella edificación que fue construida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo. Gracias a este estilo arquitectónico se produjeron diferentes tipos de innovaciones estructurales, tanto en el lenguaje arquitectónico como con los medios por los cuales se producían estos. La arquitectura renacentista nace en Florencia, Italia, en el siglo XV, la cual es nombrada por sus grandiosas construcciones como la cuna de este nuevo movimiento y finaliza en el siglo XVII, teniendo su apogeo en el siglo antes. En esta etapa, a diferencia del periodo clásico, la arquitectura ya no está destinada tanto al ámbito religioso, sino que también a las grandes y poderosas familias de la época. En el siglo XIV e inicio del siglo XV, Quattrocento, momento en que se destaca la figura del Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. Es una arquitectura que aspira al clasicismo y que pone los puntuales teóricos de la canonización del estilo que caracteriza al periodo siguiente. En el siglo XV e inicios del siglo XVI, Cinquecento o fase del Alto Renacimiento. En él que se destacan arquitectos como Donato Bramante, etc. En el siglo XVI, manierismo, donde las individualidades de los arquitectos comienzan a sobreponer al apoyo teórico clásico. Destacan maestros como Miguel Ángel, Andrea Palladio y Giulio Romano. La arquitectura renacentista nace a mediados del siglo XV, inicialmente en Italia, donde estos estilos arquitectónicos, como el gótico, eran recientemente conocidos. Uno de los cambios arquitectónicos más grandes y notorios de la época fue la construcción de la cúpula de Santa María de Fiore, que a pesar de tener un estilo totalmente gótico, fue el punto de partida inicial para que otros estilos más allá de los acostumbrados fueran descubiertos. Los aportes de esta arquitectura fueron principalmente recuperar el arte clásico. El Renacimiento aportó una nueva visión de la vida, ya que la época anterior había sido una religiosidad desmensurada. El hombre es el centro del universo y todo gira en torno a él. Por ello, comienzan a preocuparse por la ciencia. Características de la arquitectura renacentista. Una de estas es el deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de perfección técnica, basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la máxima armonía y proporción. Contiene proporciones sencillas, ceñida a una geometría simple y comprensible, ya que la belleza se halla más cerca de la pureza y la sencillez que de lo artificioso. Lo horizontal prevalece sobre lo vertical en base a molduras, líneas de imposta, separación de plantas, etc. En sus plantas coexisten las áreas basílicas del periodo medieval, propias de lugares de culto, con las plantas centralizadas recuperadas del mundo clásico para conseguir espacios más diáfanos. Su decoración es basada en la recuperación de elementos clásicos. La cúpula adquiere un gran protagonismo, ya que no solo se representan las ideales matemáticos de proporción y equilibrio, sino que también se reviste de un significado como expresión de la divina perfección. Manifestaciones arquitectónicas, entre ellas está la religiosa. En los temas religiosos se expresa siempre una cierta melancolía que en sus últimos años fue evolucionando hacia una mayor expresividad. Se consolidan dos tipos de templo. Está el modelo de planta basilical inspirado en la basílica paleocristiana y también está
el modelo de planta centralizada, inspirado en el Panteón de Roma y en los modelos bizantinos. El deseo de difundir ambos modelos conduce al prototipo ideado por Alberti en San Andrés de Mantua, de iglesia de planta basilical de una nave con capillas laterales y crucero con cúpulas, en la que la gradación lumínica está perfectamente lograda al concentrarse la luz en el crucero y el presbiterio. Se emplea en la utilización de formas naturales y geométricas: el círculo, el cuadrado, cubo, esfera, cilindro, arcos de medio punto. Se usan columnas no solo como función constructiva, sino como decorativa, con estilo clásico. Se deja a un lado la luminosidad de los vitrales y se incorporan pilastras en las paredes, el tallado de piedra y en la madera, generando una arquitectura armoniosa. Funerario. Los monumentos funerarios en épocas renacentistas se caracterizan por la idea de triunfo y exaltación de la virtud del individuo, que confluyen con idea de la inmortalidad. Esta exaltación de las virtudes y cualidades del fallecido alcanzó unas máximas consecuencias de las tumbas papales. Con el paso del tiempo, vemos cómo esos sepulcros se van disminuyendo las figuras de carácter religioso, aunque seguimos viendo algunos símbolos. Tenemos la autosuficiencia del individuo para salvarse, y esto será lo más representativo. Lo militar. La arquitectura militar o arquitectura abarrotada se desarrolla y perfecciona a partir del siglo XV. La pieza que define las tipologías modernas de la defensa es el baluarte, de forma pentagonal. Esta arquitectura fue evolucionando hasta finales del siglo XVIII. Los baluartes son estructuras sobresalientes y avanzadas respecto a las murallas, que permiten ubicar la artillería para abatir enemigos a larga distancia. Normalmente eran de forma pentagonal, para evitar que atacantes se situaran fuera del alcance de la artillería defensiva. Así, desde otro baluarte se podría disparar contra quien se situara al pie de las fortificaciones. Las principales piezas de artillería se ubicaban en las casamatas, que son bóvedas muy resistentes para instalar una o más piezas de artillería. Un elemento importante mencionar es el hecho de la transformación o remodelación de los muros medievales en Europa, pasando a ser estos más bajos y anchos, construidos generalmente con piedra y arena, que absorbía mejor el impacto de los proyectiles lanzados por la artillería. Lo civil. La arquitectura civil aparece en Florencia con un nuevo tipo de palacio, deseado por las ricas familias florentinas. Cronológicamente, 1444, el espacio conocido como Medici Riccardi es el primero de este tipo y el mejor ejemplo de la arquitectura civil del renacentismo. Se trata de un patio en torno al que se disponen los dormitorios. La tradición florentina está presente en el patio interior, que es cuadrado, y sobre todo es la utilización de esgrafiado tomado del gótico. Allí representa guirnaldas que sirven para unir una serie de fondos. Se forma de dos cuerpos. El inferior tiene una arcada sobre una serie de columnas de orden compuesto, mientras que el cuerpo superior es macizo. En él se abren una serie de vanos. La fachada está dividida en 3 pisos por medio de diferentes tratamientos de los aparejos rústicos y el almohadillo de su muro. Hay una gradación de un sillar almohadillado en la parte inferior, que evoluciona a un almohadillado mucho más suave y pulido en la parte superior. Cada piso se separa por medio de cornisas voladas. Obras destacadas. Entre estas está la Basílica de San Lorenzo en Florencia. Es una de las mayores iglesias florentinas, situada en Plaza Homónica, obra del genio del Quattrocento, Filippino Brunelleschi.
Su construcción comenzó en 1422, encargada por la familia de los Medici, y terminada por Antonio Manetti casi 50 años después. La iglesia original data del año 393, pero fue reconstruida en el siglo X y finalmente en el XV por Brunelleschi, en la cual propuso un nuevo tipo de iglesia en estilo clásico y ordenado, con una claridad y armonía arquitectónica regular y simétrica. Inspirado en la iglesia de Santa Croce, utilizó una planta de cruz latina dividida en 3 naves y capillas laterales, crucero y cúpula, creando un espacio matemático y geométricamente modulado por el círculo inscrito en un cuadrado, que actuó como medida de las proporciones. Su fachada inacabada no desmerece su enorme valor, pues la iglesia está flanqueada por la sacristía vieja, también realizada por Brunelleschi, y la sacristía nueva, obra de Miguel Ángel, donde repasan las tumbas de la familia Medici. El castillo Sforzesco en Milán es una fortaleza de la familia Visconti. Posteriormente se convirtió en el hogar de la poderosa dinastía Sforza, que gobernó en Milán renacentista. Los fosos para la defensa del castillo fueron diseñados en 1482 por el polifacético Da Vinci y pedido de Ludovico il Sforza, llamado el Moro, posteriormente drenados por Napoleón, quien también eliminó los puentes levadizos. Se trata de uno de los monumentos más importantes de Milán, que hace mucho tiempo sirvió como un símbolo de poder de los gobernantes locales y extranjeros. El templo malatestiano de Rimini fue el pistoletazo de salida de la arquitectura renacentista fuera de Florencia, y el primer templo religioso que estructuró su fachada principal en torno a un elemento eminentemente pagano, el Arco del Triunfo romano. Este era de planta rectangular, de nave única, rematada por un cabecera tripartita, al que se habían añadido capillas en los años 40 del siglo XV. Es una obra de León Battista Alberti. Se trata de una obra que no se concluyó por la muerte de Mecenas. La idea que tiene el arquitecto del edificio era de construir un templo panteón para los descendientes de Malatesta y su tercera esposa. Materiales utilizados. Lo más importante para la arquitectura renacentista era crear obras que fueran resistentes y agradables a la vista, por lo que se utilizaban todo tipo de materiales tales como ladrillo, mármol y madera y bronce, para hacer de sus edificios más resistentes y completas a nivel arquitectónico. También utilizaban terracota, cerámica, vidriada, logrando así con todos ellos una gran perfección técnica. Elementos constructivos. Entre los elementos podemos encontrar lo que son los decorativos. En los decorativos está lo que es las pilastras, entablamientos. También, como vemos aquí, podemos ver lo que es la venera, los guirnaldas, el medallón, el grutesco. También se emplea el arco de medio punto. También están las auras, balautras. Como vemos aquí, podemos ver el arco de medio punto aquí, el arco apuntado, las columnas, las cubiertas, los frontones, etc. Como cubiertas se emplean
las planas con casetones o bóvedas de cañón o de arista. La cúpula adquiere un especial protagonismo y va a ser una constante preocupación técnica de los arquitectos renacentistas. Ornamentación. Se repiten como copias de motivos clásicos grecorromanos, capiteles, columnas y pilastras adesados a los muros, frontones, motivos florales, etc. Se utilizan estatuas coronando los edificios, en los frisos y sobre los frontones de ventanas y puertas. Un elemento ornamental típico de este periodo son las pinturas de fresco en superficie interior de las bóvedas y cúpulas, una de las cuyas joyas es la Capilla Sistina, sobre que el cual es una obra de Miguel Ángel. En la escultura renacentista también regresa a las formas clásicas, incluyendo el predominio de temas mitológicos y religiosos que se convierten en una excusa para el estudio de la anatomía humana y el desnudo. También cobra gran importancia el retrato. Influye mucho en esta pasión por la escultura clásica los hallazgos arqueológicos del momento, que sacan a la luz obras como la Eocote y el Apolo de Belverde. El escultor de transición entre el gótico y el renacimiento es Ghiberti, que incorpora el mármol y el bronce como material escultórico, inaugurando la búsqueda de la armonía y la proporción de las figuras. A él le debemos las puertas del paraíso, del baptisterio de la Catedral de Florencia. En la pintura experimenta grandes cambios en el Renacimiento. Los temas preferidos por los pintores pasan a ser retratos, paisajes y escenas de la vida cotidiana, pero la mayor transformaciones las encontramos en el aparto técnico. Se inaugura la pintura al óleo, disolviendo los pigmentos en aceite, y se aplica la perspectiva lineal, que pretende el efecto de profundidad en los cuadros. Durante el Quattrocento, trabajando Botticelli, el nacimiento de Venus, Fra Angelio, la Anunciación y Masaccio, el tributo, entre otros. Los grandes maestros de la pintura renacentista trabajan en Roma, en el Cinquecento: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Leonardo, autor de la Gioconda y la Santa Cena, aplica en sus obras la técnica de el esfumato, difuminando los perfiles de las figuras. Miguel Ángel pinta los frescos de la Capilla Sixtina. Rafael destaca la perfección de sus retratos y el equilibrio de sus composiciones. Suyo es el fresco de las escuelas de Atenas. Otros pintores destacados trabajan en Venecia: Tiziano, Tintoretto, Giorgione y el Verones. Fuera de Italia destacan los flamencos hermanos Van Eyck, Bruel y el Bosco, y el alemán Alberto Durero. En el urbanismo, en este nuevo contexto donde el urbanismo es la disciplina que trata de ordenar y entender el desarrollo de la ciudad desde criterios racionales, cobra interés. Las ciudades medievales habían sido organismos que se habían desarrollado sin un plan previo, de forma irregular y caótica. Los grandes hitos arquitectónicos, como los palacios o las catedrales, sobresalían en la trama urbana, pero no organizaban su desarrollo más allá de algunos espacios abiertos, las plazas, a cuyos alrededores se apiñaban las demás construcciones. Características del urbanismo renacentista: la regularidad. Las ciudades tienden a recuerdan las circunferencias estrella, ortógono y la circunferencia, y sus calles o sus ortogonales o tienen radiocentrismo.
Se intenta mantener la regularidad en la altura de los edificios. Preocupación defensiva. Aparecen nuevas armas de artillería. Las murallas deben ser más fuertes, resistir los ataques. Esteticismo, la belleza como elemento constructivo. En este campo se desarrolla una importante arquitectura paisajística que tratará de combinar e integrar construcciones y naturaleza. La higiene. Las ciudades que se proyectan han mejorado la salubridad urbana. En el orden, cada cosa está en su sitio. Las leproserías y edificios que desprenden olores se sitúan en la zona por donde sale el aire de la ciudad. En las calles tenemos alineaciones rectas, ortogonales. No son un mero lugar de tránsito, sino un lugar donde contemplar los edificios. El espacio urbano se concibe, en cierta forma, como escenografía para la contemplación de los bellos edificios que se levantan representando la perspectiva y facilitando el disfrute estético. En las plazas tenemos reunión de contemplación de edificios. Las plazas recuerdan el antiguo foro o ágora. Sigue siendo en las ciudades el espacio donde se concentra y se hace visible la ciudadanía. Mi nombre es Abel González y yo les estaré hablando acerca del manierismo. El manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI, como parte última del Renacimiento, mejor conocido como Bajo Renacimiento. Este estilo artístico surgió en Italia y desde allí se difundió por casi toda Europa, a través del trabajo de artistas italianos en distintas cortes reales. Se suele establecer su inicio a partir de la muerte de Rafael Sanzio, quien fue el último representante de un renacimiento clasicista y equilibrado. Este estilo artístico cuenta con características propias que lo dotan de personalidad. La primera y más importante de ellas es la ruptura del equilibrio clásico. Esto quiere decir que es el momento en el que se pierde lo más propio del clasicismo y la belleza clásica. Dígase las proporciones, la armonía, la serenidad y el equilibrio. El manierismo fue un estilo artístico que era considerado subjetivo e inestable, ya que los artistas se dejaban llevar por sus gustos, alejándose de lo que es creíble y tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Características del manierismo en la arquitectura. Entre los rasgos definitorios de este estilo dentro del aspecto arquitectónico podrían enunciarse los siguientes: la coexistencia de las plantas basilicales y centralizadas, a veces unidas en un mismo edificio. De ahí el nacimiento de las iglesias jesuitas para albergar un gran número de fieles y poder impresionarlos con el poder simbólico de la cúpula de crucero. Un ejemplo muy destacado de esto es la iglesia de Jesús en Roma, construida por Vignola en el año de 1568. Otra característica o rasgo que caracterizaba al manierismo dentro de la arquitectura fue la libre utilización de elementos arquitectónicos tomados de el Quattrocento y de la antigüedad para conseguir efectos de capricho y fantasía. Es el caso de la Biblioteca Laurenciana de Florencia, proyectada en 1559 por Miguel Ángel,
o el Teatro Olímpico de Vicenza, obra de Andrea Palladio realizada en 1580. La interpretación personal del estilo fue otra de las características. Esta interpretación personal del estilo se hacía en función de las vivencias o sentimientos personales del artista, o bien de la influencia de la Contrarreforma que provocó crisis de espiritualidad e introspección en muchos autores. Un ejemplo de ello fue el propio Miguel Ángel. El nuevo mecenazgo, y para el que no lo sepa, un mecenazgo es como una especie de patrocinio que se le otorgaba a ciertos artistas para la elaboración de sus obras. Bien, un nuevo mecenazgo permitía el desarrollo de nuevas tipologías arquitectónicas adaptadas a las exigencias de una nueva clientela. Y por último, dentro de las características se encuentran el desarrollo de tratados con el fin de recopilar experiencias anteriores y tener un repertorio de plantas, de alzados y de fachadas para otros artistas. Dentro de los tratados más destacados de arquitectura en este periodo o dentro de este estilo artístico se encuentran los 4 libros de arquitectura de Andrea Palladio. Bien, arquitectos que se destacaron dentro de este periodo y algunas de sus obras. Miguel Ángel, que ya era en ese entonces un escultor, un escritor y un pintor, también es quien inicia esta nueva manera de construir. En 1546 se hace cargo de las obras de la Basílica de San Pedro del Vaticano, continuando con el proyecto de la planta diseñada por Bramante. Su aportación fue la monumentalidad y el protagonismo que se le concedió a la cúpula. Esta última, de forma circular, se levanta sobre un tambor de doble fila de columnas monumentales que se enmarcan también en el exterior. Las dobles columnas corintias, la alternancia de frotones triangulares y semicirculares, la decoración de guirnaldas y el tratamiento escultórico de la superficie se van a convertir en los rasgos distintivos del estilo de Miguel Ángel. Con anterioridad a su trabajo en el Vaticano, Miguel Ángel había realizado otra obra como era la escalera de la Biblioteca Laurenciana de Florencia, proyectada en 1559. Esta obra crea numerosos efectos de tensión en un espacio reducido y lo hace tratando los elementos arquitectónicos como esculturas que juegan con el espacio. En esta obra, Miguel Ángel utiliza pilastras en lugar de columnas ante la falta de espacio y las hace apoyar sobre ménsulas curvas que repiten su estructura en la unión de los cuerpos superiores de la escalera. La alternancia de frotones triangulares y semicirculares y el juego de superficies cóncavas que reciben espacio en su interior y convexa que proyectan su silueta al entorno circundante, convierten esta obra en el inicio del manierismo arquitectónico. Otro arquitecto destacado en el manierismo dentro de la arquitectura fue Jacopo Barossi de Vignola, que se forma en Roma en contacto con Miguel Ángel y va a trabajar en villas como la encargada por el Papa Julio III en el 1550. Villa que se conoce bajo el nombre de Villa Giulia, que es la villa que podemos observar en las imágenes.
De esta villa se puede destacar su fachada urbana, que es una fachada de 2 pisos, en cuyo centro tiene un rústico arco de triunfo ricamente detallado y flanqueado por 2 bahías simétricas. La fachada en cada borde termina con pilastras dóricas y la parte de atrás de la construcción posee una galería con vistas hacia el primero de los 3 patios. Además de trabajar en villas, Vignola también trabajó en edificios religiosos como lo fue la iglesia de Gesù en Roma, proyectada en 1568. Esta iglesia se convertiría en el modelo más adelante de las basílicas del arte barroco. Inspirándose en San Andrés de Mantua de Alberti, la iglesia de Gesù dispone el espacio interior en una sola nave cubierta por una bóveda de cañón con lunetos, capillas laterales y un amplio crucero dominado por una gran cúpula circular. Y por último tenemos al arquitecto Andrea Palladio. El arquitecto Andrea Palladio une en su arquitectura elementos del estilo romano y veneciano. Su aportación más personal la encontramos en el campo de la arquitectura civil, sentando las bases del posterior estilo neoclásico que se va a inspirar más en sus diseños que en los modelos clásicos. Sus rasgos más característicos será la repetición de un motivo arquitectónico denominado como motivo Palladio, que consiste en un arco de medio punto situado entre 2 dinteles y que parece, tomado de la ventana termal romana. Una de las edificaciones proyectadas por Andrea Palladio en donde se puede ver este motivo es la Basílica de Vicenza. Si bien Andrea Palladio trabajó en edificios religiosos, su fama se debe a la construcción de villas campestres y palacios urbanos donde empleaba el orden gigante o las columnatas decoradas con estatuas. Un ejemplo de estas villas es la Villa La Rotonda de esta villa. Fue iniciada su construcción en el año de 1566 y consiste en un edificio cuadrado completamente simétrico e inscrito en un círculo perfecto. Cada una de las 4 fachadas que presenta este edificio presenta un volumen avanzado con una galería a la que se accede mediante amplias escalinatas externas. Cada galería está enfatizada por un pronao con un frontón decorado con esculturas que representan divinidades clásicas. Cada galería está flanqueada también por una ventana simple. Cada uno de estos 4 accesos principales, luego de atravesar un corto pasillo o corredor, conduce a la sala central cubierta por una cúpula. Características generales del manierismo en la escultura. La escultura manierista siguió los principios propuestos por Benvenuto Cellini en su Tratado de Escultura, donde afirmaba que una escultura debería poder ser observada desde 8 puntos de vista diferentes. La escultura manierista se caracteriza por la monumentalidad, el idealismo dramático, la utilización de formas sinuosas, la presencia de desequilibrio y tensión dentro de la composición y la liberación del culto de la belleza clásica.
También podemos mencionar que las obras esculpidas durante esta época se destacan por la forma serpentina que presentan, ya que las figuras muestran posiciones que recuerdan a una S o al movimiento de las serpientes. Este tipo de formas dotan de movimiento a las esculturas, además solían dotarlas con cierto aire de monumentalidad y de dramatismo idealizado. También podemos decir que el espacio, que presentan dichas esculturas se desequilibra, tiene una composición irregular y descompensada, y no presenta eje de simetría. Por último, tenemos las características generales del manierismo dentro de la pintura. Dentro de estas características podemos encontrar la libertad y la arbitrariedad en el tratamiento de la realidad, que casi siempre se presenta como algo deformado conforme al capricho del pintor. La alteración de las proporciones de las figuras tendiendo a un alargamiento. El tratamiento irreal de la luz y del color que lleva a extremos de absoluta frialdad, perdiendo toda vinculación con la realidad. El individualismo y la libertad a la hora de plasmar sobre el lienzo las influencias de los grandes maestros del momento. El espacio sometido tanto a amplias perspectivas como a estructuras apretadas que provocan sensación de ahogo. Y por último, la vinculación que tiene la pintura con una clientela aristocrática y amante del capricho y la extravagancia, como es el caso de Farnesio en Parma. La imagen de la derecha se pueden ver las características antes mencionadas, y en estos dos cuadros que corresponden al mismo estilo artístico también.